donde lo dejamos el capítulo anterior. Volviendo un poco atrás, el prota ofreciéndole una bebida a el ente, está dándole las gracias, comenta que la verdad no lo sabe, preguntándole si de verdad podrá vencer a Iseline después de solo una semana de entrenamiento, respondiéndole el prota que ganará, para ser más exacto si ganará, y volviendo a la arena, una chica del público pregunta si acaso eso no es una esfera de fuego de 2 estrellas. El ente nos comenta que una esfera de fuego de repente, nada de eso estaba en el plan, y mirando al prota le pregunta, le dice en sus adentros qué debería de hacer, y este devolviéndole la mirada indiferente, el ente le dice que quite esa mirada inexpresiva y le diga algo, y a punto de caerle la bola de fuego, se pregunta cómo se supone que bloqueará algo de 2 estrellas, una lanza de hielo, eso no funcionaría, como pensaba, vencer a Iseline era imposible. Alguien como ella, y de pronto, vemos que se impulsaba como lo hizo Iseline anteriormente. Iseline sorprendida se pregunta si lo esquivó, y además, usando el mismo método que ella, y el prota, nos cuenta que es inexperiencia. El uso experto de magia de 2 estrellas no es más que un monstruo que devora maná. Iseline ha reconocido el esfuerzo y talento de el ente y ahora está usando todo su poder, porque eso es respeto hacia un oponente que ha trabajado para llegar donde está. El ente con una sonrisa nos comenta que ya entendió lo que quiso decir el prota, si resiste, puede ganar. Iseline lanzando otra bola de fuego, el público sorprendido pregunta si es otra bola de fuego, pero ahora es mucho más rápido que antes, y Iseline haciendo que la bola de fuego persiga al ente. Vemos cómo está elevándose la esquiva, y desde arriba, cargando una flecha de hielo, nos comenta que así no podrá leer su trayectoria. Usar una barrera mágica solo consumirá más maná, preguntando qué es lo que hará ahora, pero vemos que Iseline había levantado una pared de hielo. El ente nos comenta que eso no es magia defensiva, es solo liberación de maná. Gastó todo su maná creando 2 esferas de fuego, y volviendo a la arena, el prota viendo el estado de Iseline, nos comenta que ya casi termina, y el ente nos comenta que lo logró acorralar a Iseline. Respecto a su maná, puede usar flechas de fuego, o lanzar flechas de hielo al menos 2 veces más. Eso será suficiente. Acaba de vencer a Iseline, pero de pronto, vemos que ésta había lanzado otra bola de fuego, y cayendo al suelo, al final vemos que no le había dado. El ente viendo el estado de Iseline, está murmurando, pide que solo necesita hacerlo una vez más, solo un poco más. Luego, el ente nos comenta que sinceramente, no hay ni una sola dama noble en Evelstein que brille más que ella, pero donde hay una luz brillante, siempre hay una sombra que la sigue. En ese rincón olvidado y oscuro, y es donde ella siempre está. Ella ha nacido con todo y ha sido mimada toda la vida. Se pregunta si de verdad cree que la gente siempre será amable con ella a sus espaldas. Y diciéndole sus adentros que la miren, le pide que le muestre cómo se ve cuando hace el ridículo en un ataque de rabia. Pero sorprendida, nos sigue contando que ella es como una joya preciosa. Cuando más se pule más brilla. Ese resplandor es tan cegador que la eclipsa por completo, y la arrastra más profundo a ese asfixiante abismo de inferioridad. Aún así, sigue puliendo silenciosamente su espada en la oscuridad, diciéndose que algún día, la superaría y demostraría su propio valor. Saldrá arrastrándose de ese pozo sin fondo. Iseline es elegante, serena y hermosa, incluso con el cabello desordenado y el cuerpo cubierto de barro, incluso después de tropezar y rodar frente a todos, se pregunta cómo puede seguir manteniendo esa expresión perfectamente tranquila, como si no estuviera atada a la vida de la reputación. Simplemente, siempre es fiel a sí misma, dando todo en lo que tiene enfrente. Los demás alentando a Iseline, el ente llamando al prota en sus adentros, le pregunta si de verdad puede ganar contra Iseline. ¿Está segura de que pronto podrá ganar? Preguntándonos si acaso ese no es el final. Pero incluso si gana, al final, solo terminará justo donde empezó. Iseline tratando de materializar un hechizo, de pronto el ente suspirando comenta que es una lástima. Se ha quedado sin maná. Iseline sorprendida, el ente le dice que de verdad es increíble. Al final no pudo vencerla. Y anunciando su derrota, comenta que fue un combate increíble. Y mientras el público alababa a Iseline, vemos como el ente le entregaba una sonrisa sincera.
Un tiempo después, las compañeras de Aiseline diciéndole que es increíble, de pronto esta nota la presencia de el ente, y está dirigiéndose hacia el prota, le pregunta si lo vio claramente, respondiéndole el prota que ya es suficiente. El ente le dice que debe de estar sorprendido, pensó que alguien como ella no sabría aceptar la derrota, debería haber visto la cara de Aiseline de hace un momento. El prota preguntándole qué expresión tenía, el ente le responde que tenía los ojos bien abiertos y la boca caída. Parecía que estaba a punto de rendirse en ese mismo instante. Pensar que incluso la siempre serena Aiseline podría poner ese tipo de cara. De todos modos fue divertido. Perder vale totalmente la pena si puede ver algo así. Gracias a él, por fin siente que tiene ventaja sobre Aiseline. Ese día se encuentra muy excelente de humor. Entonces, le pregunta qué le pareció cuando estaba en la arena. Al final del combate no fue bueno, pero no estuvo nada mal, preguntándole si ella no aprende rápido, y diciéndole que no se quede ahí en silencio. Sorprendida se pregunta por qué está llorando. El prota guardando silencio, el ente preguntando qué le pasa, comenta que ya no es una niña pequeña. El prota le dice que no hay nada que criticar de su desempeño de ese día, trabajó increíblemente duro, respondiéndole el ente que sinceramente, ella también quería ganar. Pero justo cuando estaba a punto de dar el golpe final, de repente se dio cuenta, incluso si ganaba ese combate, seguiría atrapada exactamente en el mismo lugar, simplemente regresando a ese estado patético una vez más. Es un rasgo demasiado arraigado para ella. Incluso en momentos así, Aiseline seguía viéndose tan elegante. Cuando se trata de dudar de sí misma, supone que es mucho mejor en eso que Aiseline, respondiéndole el prota que supone que después de todo es diferente a ella, y le pregunta qué pasa si se ven un poco patéticos. Si ni siquiera tiene el valor de verse patético, entonces nunca podrá crecer, comentándonos el ente que aún así, ese día ya no siente que esté en un callejón sin salida, y a lo lejos vemos a Denise. Y acercándose a Aiseline, felicitándola le dice que ha logrado otro logro, contándole que se le puso la piel de gallina todo el tiempo mientras veía el combate, pero Aiseline le pregunta si ella también lo sabe, el hecho de que no ganó ese combate de entrenamiento. Ambas guardando silencio, Denise le responde que en cuanto a habilidad mágica, cree que la señorita Aiseline es mucho más talentosa que ella, comentándonos a Aiseline que es cierto. Hay algo aún más importante cuando se trata de cerrar la brecha de sus habilidades. La señorita Elente la ha superado en todos los aspectos que realmente importan. El hecho de que sus habilidades hayan mejorado tanto en tan poco tiempo, e imaginando la silueta del prota, llamando a su sirvienta, le dice que necesita enviar una carta a la casa principal. Ella necesita al prota. En otra escena, el duque mencionando a Crest Poltere, comenta que ya que tiene 6 años, algo va a pasar en Evelstein. Valeria le responde que no sabe la razón, pero debe prepararse. Aún así eso arruinaría el honor de la familia Crest. El duque comenta que se preguntaba por qué el ente vendría específicamente por culpa del barón Breimer. Y además, eso también está relacionado con Drestirok. Si es alguien de la cima del ámbito de exploración, alguien con visión del futuro, debe ser Pilgen. Valeria comenta que él aceptó una solicitud de un mensajero. Ha enviado una carta diciendo que desea conseguir personalmente el libro antiguo de la Torre Mágica. El duque le pregunta si no basta con conseguirlo para él, respondiéndole Belivien que como ya lo habrá visto antes, ese chico ha cambiado, y hay algo extraño. Se siente como si algo estuviera siendo empujado por el viento. Habrá una oportunidad de probarlo dentro de 10 días. Le cuenta que usó a los sirvientes y la vigilancia para revelar la ubicación donde se oculta, pero el duque le dice que está bien. De todos modos tiene que ir a Evelstein por asuntos importantes, así que de paso intentará resolverlo. Y del lado del prota, el ente comenta que con ella parece un poco aburrida. Ahora con los estudios y todo eso, por ahora cree que debería descansar un poco, también para ordenar sus pensamientos. Y le pregunta al prota si él sigue trabajando en la compañía de mercenarios de Evelstein, respondiéndole este que así es. El ente llamando su atención, le pregunta que si lo llama, vendría otra vez a enseñarle magia. Respondiéndole el prota que por supuesto, aunque no sabe si todavía le queda algo que enseñarle. El ente comenta que solo mírenlo, siendo humilde sin que le paguen, y le cuenta que ya el invierno está por terminar, preguntándole si no fue un invierno largo, y volviendo a la taberna, Pellín llamando al prota. Este le responde que está de regreso. Un tiempo después,
vemos al duque Belmiar, y pasando con el ente, alguien tocando la puerta, el ente le responde que dijo que ese día descansaría, ya que no hay ni clases ni práctica. Pero la sirvienta le explica que cree que debería salir a ver. El ente le responde que solo le diga que no se encuentra, y preguntándole si no escuchó, le dice que desde ese día ella, pero de pronto su padre le dice que ha pasado mucho tiempo sin verla. Su maravilloso tesoro el ente, pero está cerrando la puerta, se pregunta por qué su padre se encuentra en ese lugar, y preguntándole qué lo trae a ese lugar, le explica que solo se cambiará de ropa y saldrá enseguida, pidiéndole el favor que espere un momento. Y un tiempo después, el duque Belmiar comenta que la señorita no debió ser un oponente fácil, respondiéndole el ente que sí, pero aprendió mucho de ella. Su padre comenta que si ese mercenario enseña tan bien, sería bueno mantenerlo bajo control exclusivo en Belmiar. El ente contándole que los vasallos se podrían, su padre interrumpiéndola le dice que no tiene que preocuparse, preguntándole qué no haría por ella, pidiéndole que confíe solo en su padre. Y en otro lugar, Pellín le dice al prota que hay un monstruo detrás suyo, y este cargando un hechizo, y este cambiando su tonalidad, nos cuentan que es magia de 3 estrellas, activando su muralla de fuego. Pellín llamando al prota, vemos que la superficie empieza a temblar, y un tiempo después, de vuelta a la taberna, Jaden pregunta si está diciendo que el prota casi muere. Pellín pidiéndole que ni se lo recuerde, le pregunta al prota si acaso todos los magos son así. Fueron a cazar goblins, y le pregunta por qué intentó usar un hechizo de 3 estrellas, respondiéndole el prota que en medio del combate sintió una extraña incomodidad, como cuando llegó por primera vez al nivel de 2 estrellas. Y de pronto, alguien le dice que no hace falta que se impaciente porque esté bloqueado, tampoco necesita forzarlo. La escuela salvaje originalmente busca el flujo natural. Claro, ese tipo de consejos no le funcionan a un mago como él. El prota nos comenta que no se sentía ni la más mínima energía mágica, pero la persona que está frente a él claramente es, el primero, el mejor mago explorador de 6 estrellas. Y este comenta que si tienen algo de buen licor le sirvan un poco. Ha acumulado algo de veneno por así decirlo, y se nos presenta como la invocadora espiritual, Draest Wolf Tal. En otro lugar, nos encontramos con Diela, y vemos cómo esta manifestaba algunas flechas mágicas. Y tratando de hacerlas nuevamente, de pronto vemos que éstas empiezan a romper, y cayendo al suelo comentando que es un fastidio, Raid comenta que parece que había madurado un poco, pero su temperamento sigue igual, preguntándole Diela que desde cuando se encuentra en ese lugar, pero Raid le dice que aún así logró sacar 5 flechas, preguntando si será gracias al buen profesor. Diela le responde que eso fue porque lo hizo bien, y ese tipo tan caprichoso, pero Raid le cuenta que parece que Aiseline está intentando contratar a ese tipo tan impulsivo. Diela sorprendida le responde que no puede ser, preguntándole qué pasaría si su hermana pasara lo mismo que ella, respondiéndole Raid que no diga cosas que pueden hacer que malinterpreten al prota, y le cuenta que lo escuchó hace poco cuando fue al baile. Dicen que la señorita Elente también quiere seguir contratando al prota. Diela con un puchero preguntándose por qué ese tipo es tan popular. Raid comenta que aunque bueno, convirtió en persona a alguien tan desastrosa como ella, así que es lógico que sea popular. Preguntándole Diela quién, y bajando su tono le dice que el desastre es él. Raid comenta que ya que están, pregunta si no sería bueno que el prota eligiera a Aiseline. Quién sabe, quizás así pueda volver a encontrarse con el prota de alguna forma. Se refiere a ese de Rick que tanto quiere ver. Pero Diela algo nerviosa le pregunta quién dice que quiere ver a ese tipo, respondiéndole Raid riéndose que digan que le cree, y le cuenta que el rumor del prota seguramente ya se ha extendido bastante, espera que no aumente más los competidores. De vuelta a la taberna, el prota se pregunta por qué un mago de ese nivel estaría en un lugar como ese, y Draest le pregunta si su nombre era de Rick. El prota respondiéndole que así es, se pregunta si él sabe quién es. Draest le dice que si no es mucha molestia, le pregunta si podrían hablar un momento, solo ellos dos. Y fuera de la taberna, Draest le cuenta que su talento para la magia es demasiado ambiguo. Está seguro de que es algo que jamás ha escuchado antes, porque sus habilidades son bastante sobresalientes. Y le pregunta por qué se esfuerza tanto, qué espera lograr aprendiendo magia.
El prota le cuenta que no tiene ninguna ambición tan grandiosa. Simplemente siente que ya que ha logrado captar aunque sea un pequeño hilo de talento, tiene curiosidad por ver hasta dónde y cuánto más lejos puede llegar. Dráest le cuenta que como plebeyo, si sueña con alcanzar un reino superior al que está ahora, cree que le falta un poco a cómo se encuentra ahora, y le pregunta si le parecería bien si lo ayudara. El prota nos comenta que el mago de 6 estrellas, Dráest Gulftel, nació como plebeyo, ya había alcanzado las 2 estrellas al llegar a la adultez y cuando formó una familia, ya había llegado a las 3 estrellas. El mago nacido plebeyo se convirtió en un pilar espiritual para todos los plebeyos, y su aldea se transformó en una torre de marfil para magos plebeyos. Luego, el año que alcanzó las 4 estrellas, perdió a su familia, y en ese mismo tiempo, alguien pregunta si ese tal Dráest ya se ha calmado un poco, respondiéndole su mayordomo que así es, contándole que Dráest se ha escondido, y sus arrogantes magos plebeyos también se han tranquilizado. Este le comenta que series tan vulgares, asustándose y escondiendo la cola tan fácilmente, en efecto para empezar, se pregunta por qué los plebeyos son tan codiciosos con la magia. Si Dráest vuelve a mostrarse entonces, pero horrorizado, ve como la cabeza de su mayordomo había sido cortada, y el conde reconociendo a Dráest, este rápidamente le quita las extremidades, y cayendo al suelo, le suplica a Dráest por su perdón, pidiéndole el favor, pero Dráest le termina cortando la lengua. Nos siguen contando que después de eso, durante 30 largos años, vivió huyendo de la familia imperial y de la nobleza. Cuando Dráest superó el reino de las 5 estrellas y se convirtió en un mago de 6 estrellas, la familia imperial comprendió algo. Si siguen teniendo a Dráest como enemigo, el reino estará en peligro. La familia imperial reconoció que la venganza de Dráest estaba justificada, y protegieron su propia autoridad otorgándole un título nobiliario. Así, Dráest se convirtió en un hombre que recibió un título nobiliario únicamente gracias a su destreza mágica, y se pregunta si él podría ser enseñado por un hombre así. No hay razón para rechazarlo. En otro lugar, en el distrito noble de Evelstein, el Salón Kien, en la sala central de conferencias, este duque le dice al duque Duplen que si planea expandirse al norte de la península Belcols, debería tener cuidado con los laberintos de la zona blanca. Si es necesario, puede enviar a sus caballeros para asistirlo, y se nos presenta como el gran duque Beltus, Andelov Keyoke Beltus. El duque Duplen le cuenta que esos caballeros de los que habla, le pregunta si acaso son esos mercenarios de baja categoría, y el duque Beltus visiblemente irritado, le dice que debe ser difícil administrar un territorio tan vasto solo con soldados privados. Renunciar al territorio también es una opción. El duque Belmier tratando de interferir comenta que parece que la reunión ya está prácticamente terminada, ya que vino hasta Evelstein, les pregunta por qué no van a ver el rostro de sus hijas. El duque Duplen comenta que ahora que lo piensa, escuchó que su hija Elente luchó de igual a igual contra Iseline, respondiéndole el duque Belmier que lamentablemente perdió. Parece que Elente firmemente está dejando florecer su talento. Con un poco más de entrenamiento de un buen instructor, seguramente superará a Iseline. El duque Duplen le pregunta que si instructor se está refiriendo al prota. Por el contrario, si él llegara a convertirse en el instructor de Iseline, Elente jamás podría superarla. El duque Belmier igualmente cabreado, comenta que se pregunta si algo así llegaría a pasar alguna vez, contándole que su vínculo con Elente es bastante profundo. Pero el duque Duplen le pregunta si cree que él es el tipo de persona que se mueve basándose en lazos personales. No ha entendido en absoluto su carácter. Y el duque Beltus se pregunta quién es el prota para que esos dos estén tan desesperados por conseguirlo. Debería pedirle a Denise que investigue sobre él. Volviendo a la taberna, Jaden dándoles la bienvenida, y sorprendido, el duque Belmier le pregunta si es el comandante de ese cuerpo de mercenarios. Luego, comenta que como no hubo respuesta a la carta que envió su mayordomo principal, ha venido personalmente, respondiéndole Jaden que lo siente muchísimo, pero le cuenta que en realidad el prota ha estado desaparecido desde hace unos días. Ellos también han estado preguntando y buscándolo. Hace unos días dijo que rechazaría todas las solicitudes y luego desapareció. El duque Belmier se pregunta si Duplan ya se lo llevó o habrá sido Beltus, pero descartando la idea nos comenta que no había ninguna información sobre eso. Tendrá que encontrarlo por sí mismo. Y trasladándonos a las afueras de Evelstein, en la residencia del gran duque Beltus,
nos encontramos con Denise. Y preguntando cuándo llegó esa carta, su sirvienta le responde que llegó esa mañana. Dijeron que el patriarca la envió con suma urgencia. Denise nos comenta que tiene que tratar de encontrar rápidamente al hombre llamado Derrick y tomarlo como su instructor. Supone que estará apresurado, ya que el valor de ese mercenario está en su punto más bajo en ese momento. Y murmurando que es molesto, nos comenta que justo ese día era importante. Es el día que ha estado esperando durante tanto tiempo. El día en el que finalmente sale a la venta el nuevo libro de la Gran Rally, la dama se somete a la gran espada de hielo del frío Gran Duque. ¿Qué demonios es exactamente esa gran espada de hielo? Se muere por saberlo, pero ¿qué puede hacer? Si no le hace caso en este momento, se molestaría aún más después. Y llamando a Bella, le pide que prepare su vestimenta, ya que tiene que encontrar a alguien. En otro lugar, volviendo con el prota, Draest le dice que cierre sus ojos y libere su maná como una fina niebla. Siente el maná mientras toca los objetos y rebota de regreso. Lo que está haciendo ahora son los fundamentos de la magia de tipo búsqueda. En una estrella, sirve para una simple detección de amenazas. A partir de 2 estrellas, puede rastrear ubicaciones y detectar magia. En 3 estrellas, puede ver a través de disfraces, y en 4 estrellas es cuando puede ver a través de su oponente. En 5 estrellas, puede leer mentes y comunicarse con los muertos. Por último, en 6 estrellas obtiene la habilidad de ver el futuro. El prota preguntándole si ver el futuro, Draest le cuenta que lo vio y vino a encontrarlo, porque lo necesita a él. El prota preguntándole qué exactamente va a pasarle, Draest le pregunta si conoce a un hombre llamado Beleriand, el hijo mayor de la casa Duplen. Le cuenta que antes de que alcance la adultez, él se involucrará en la nigromancia. Por eso tiene que acabar con su vida. El prota le pregunta por qué se involucraría en la nigromancia y qué es exactamente lo que planea. Pero Draest disculpándose le responde que no puede darle más detalles. Así es como funciona el futuro. Si aprende todo imprudentemente, los días venideros se volverán aún más impredecibles y cambiarán de manera compleja. Si hay algo más que puede decir, es que él está destinado a morir. Draest le dice que no parece muy sorprendido, respondiéndole el prota que él dijo que estaba destinado a morir, pero no dijo que definitivamente moriría, respondiéndole Draest que es correcto, y tampoco desea que muera. No debe morir, así que hará que eso no ocurra. Para sobrevivir, tendrá que volverse fuerte. Abrumadoramente fuerte. Y en otro lugar, nos encontramos nuevamente con Denise, y le dice a su conductor que va a caminar desde ese lugar, así que puede quedarse y descansar. Y llamando a Bella, le pregunta por qué todos la están mirando, respondiéndole Bella que quién sabe. Denise le pregunta si será porque es bonita. Pero Bella sinceramente le responde que su hábito es un desastre, apenas se baña, y suele quedarse tirada leyendo libros hecha un ovillo, así que normalmente ya da bastante impresión, pero cree que está aún peor cuando actúa de esa manera. Denise le dice que es muy buena haciendo bromas, respondiéndole Bella que no está bromeando, y le pregunta si no deberían apresurarse un poco, si otras casas consiguen a ese hombre llamado Derrick, pero Denise le responde que no tiene que preocuparse, por muy lenta que sea, aún así es más radiante que las demás, diciéndole Bella que aunque siempre llega tarde para prepararse para dar lecciones. Denise comenta que ese mercenario dijo que rechazó todas las solicitudes y desapareció, preguntándole Bella si acaso la está escuchando. Denise nos comenta que no parece alguien que odie el dinero, así que se pregunta por qué, si será porque aprecia algo más importante que el dinero. Para alguien que maneja magia de ese nivel a tan corta edad, si hay algo más importante que el dinero, entonces es la magia, o encontró un gran grimorio, o encontró un gran maestro. Si ese es el caso, no tendrá tiempo para trabajar de mercenario, así que obviamente rechazaría encargos. Pero ese mercenario dejó la mansión Duplen por voluntad propia, aunque no hay mejor lugar para entrenar magia que la mansión Duplen, lo que significa que encontró algo incluso mejor que la mansión Duplen. Se pregunta si será que, pero de pronto Bella le cuenta que han llegado, y vemos que habían llegado a la taberna Lágrimas de Beldún, y Jaden dándoles la bienvenida, sorprendido comenta que ahora incluso una joven dama viene personalmente a ese lugar, y rápidamente le cuenta que ellos tampoco saben en dónde se encuentra el prota. Solo esa mañana vinieron 3 personas y ya se fueron. No tiene nada más que decirles. Pero de pronto, Denise le pregunta si Draest Gulfdel estuvo en ese lugar. Ese viejo mago, quiso decir,
pero Jaden disculpándose le responde que sobre eso, y un tiempo después, Denise le agradece por la respuesta, y pidiéndole a Bella que se retiren, le dice que necesita revisar los registros de tránsito de carruajes. Y trasladándonos al gremio de cocheros del distrito comercial de Evelstein, Bella le pregunta a Denise cómo supo que Dráesta había venido, respondiéndole Denise que era demasiado obvio. Ese mercenario dejó por voluntad propia la mansión de un mago de 5 estrellas. Se toma la magia muy en serio, y aún así abandonó a un mago de 5 estrellas. Eso significa que necesitaría traer a un mago de 6 estrellas para despertar su interés. También resultó que ella sabía que un mago de 6 estrellas acababa de venir a Evelstein. Solo hizo una apuesta al azar, y ese viejo cayó perfectamente en ella, preguntando si es que es tan inteligente. Respondiéndole Bella que nunca usa realmente su cerebro, así que no está segura. Denise le dice que ese día está muy ingeniosa, respondiéndole Bella que solo está siendo objetiva. Denise suspirando comenta que está tan exhausta de ser tan competente, quiere ser incompetente, y llamando a Bella, esta le pregunta si en realidad disfruta que le responda de esa manera. Denise le dice que ella siempre solo ve su lado bonito, respondiéndole Bella que de verdad nunca escucha nada de lo que dice, pero, incluso si lo encontraran primero, pregunta si realmente podrán reclutarlo. Escuchó que incluso las grandes casas como Duplen y Belmiar lo están buscando, pero Denise le dice que esa es la parte más fácil, preguntándole si no sabe que tiene un plan. Bella preguntándole qué clase de plan, Denise le responde que es una dulce trampa, preguntando si no es un joven apasionado y de sangre caliente, y rechazar a una belleza como ella es imposible, pero Bella le dice que la competencia es Aiseline. Pero Denise con una mirada fría le pregunta por qué es así. Obviamente ella es más bonita, respondiéndole Bella que eso es lo único a lo que realmente presta atención. Y encontrando lo que buscaban, Denise pregunta si fue hace una semana. Un chico con túnica y un pase de viaje, afuera de la colina Ramel, la gran cueva Laspa, y volviendo con el prota, Dráest dándose cuenta de algo, comenta que alguien ha llegado, y son de la casa Beltus, y le dice al prota que parecen ser sus invitados. Y del lado de Denise, Bella le dice que cree que es mejor que no avancen más. Tal vez deberían informar al patriarca y regresar con soldados, pero Denise le responde que no puede hacer eso. No podría llevarse el mérito si hacen algo así. Además, pregunta que si movilizan soldados y otras casas se enteraran, entonces sería como hacer todo el trabajo para que otro se lleve el crédito. Pero Bella pidiéndole que mira al frente, le dice que es un monstruo. Denise diciéndole que se quede detrás de ella, se pregunta si no se suponía que ese lugar ya estaba completamente despejado. No tiene confianza en su magia ofensiva, pero no tiene otra opción más que intentarlo. Y conjurando un hechizo, de pronto nota que se trataba del prota, y este pregunta qué trae a un lugar tan humilde a la señorita Denise. Denise preguntando si es el mercenario, y con una sonrisa, nos comenta que es hora de hacer lo suyo. Y acercándose al prota, le pregunta si su nombre es Derrick, respondiéndole el prota que así es. Denise con una sonrisa, comentando que es un alivio, le dice que vino a ese lugar porque realmente quería conocerlo. Quería tener una conversación con él, aunque fuera solo una vez. Pero el prota guardando silencio, le responde que en efecto, es una conversación muy agradable. Bella que no se aguantaba la risa, vemos a Denise visiblemente irritada, y le cuenta al prota que en realidad, no puede decirle cuántas veces lo ha visto en sus sueños. Escuchó que es bastante bueno como mago, y también como instructor. Así que, pregunta cómo debería decirlo. Si pudiera ser enseñada por él, cree que sería tan feliz, pero el prota interrumpiéndola le pregunta por qué habla con un tono tan falso. Si acaso está practicando para una obra, o lo hace porque la cueva hace eco. Y Bella nuevamente que no se aguantaba la risa, Denise nos comenta que así que el acto de chica tímida y hermosa no funciona con él. Entonces, pero el prota dándose la vuelta diciéndole que se retira, Denise le dice que en realidad, sintió muchas cosas después de ver el duelo entre la señorita Aiseline y el ente. Como una de las tres rosas, sintió que era la única que se estaba quedando atrás. Estaba ansiosa de que eventualmente todo la dejaran atrás. Si todos los demás crecen mientras ella se queda en el mismo lugar, mientras nos comenta que ha tomado la compostura de una belleza desesperada y lamentable, y pidiendo al prota que por favor la salve, nos comenta que se encuentra muy cerca, probablemente él pueda sentir su aliento. Su corazón debe estar latiendo con fuerza, ya no debería poder rechazarla, pero el prota liberándose, le responde que no está tan seguro.
Por lo que ha visto, no parece tener mucho interés en la magia. Antes, lo confundió con un monstruo y lanzó Ice Spear. Fue demasiado torpe. El flujo de maná, la velocidad del encantamiento, ni una sola cosa estaba preparada. Su capacidad básica de maná es excelente, pero no está organizada en absoluto. Eso solo demuestra lo poco que normalmente practica magia. Mientras Bella le asentía al prota, y este le pide que lo deje dar un consejo. Frente a alguien que se toma la magia en serio, no hable de sinceridad usando mentiras. Algunos podrían tomar eso como un insulto. No sabe por qué lo necesita, pero no parece ser por magia. No acepta peticiones de personas cuyo verdadero propósito desconoce. Denise pidiéndole que espere le dice que antes que nada, pero el prota le dice que busque a alguien más capaz que un mercenario insignificante como él. Eso sería más apropiado para alguien con su estatus. Un tiempo después, Denise comenta que descubrió la verdadera identidad de ese hombre. Definitivamente es impotente, pero Bella negándolo le dice que simplemente es una persona recta. Denise le dice que lo mire lógicamente. Una belleza como ella usa cosméticos de alta gama, e incluso su perfume caro, y aún así la rechazó. Es un impotente, pero Bella le responde que no existe tal lógica, pidiéndole que se calme y piense en cómo enviar una carta a la casa principal. Pero Denise le dice que claramente es muy graciosa, preguntándole por qué tendría que calmarse, si acaso parece enojada por algo como eso. Ella no se encuentra para nada enojada, respondiéndole Bella que claramente se encuentra furiosa. Denise suspirando comenta que es solo, que está empezando a sentirse competitiva, y al anochecer, Bella le pregunta si de verdad se encontrará bien, respondiéndole Denise que si retrocede ahora, otra casa se lo llevará. Tiene que conquistarlo lo antes posible. Bella pidiéndole que no se esfuerce demasiado, le cuenta que ella se irá por ahora. Denise le dice que sabe que sufre porque siempre es muy egoísta, pero ese favor es tan importante, realmente espera que lo haga por ella, pidiéndole que cuando venga al día siguiente, le traiga el volumen 4 del Pilar de Fuego del Duque derrite a la dama plebeya. Sí, nosotros también pensábamos que era otra cosa, y al día siguiente, volviendo con el prota, vemos a Denise cargando una caja, y el prota preguntándole qué es todo eso. Denise le responde que no es gran cosa, contándole que no hay mucho que pueda hacer, pero lo ayudará para que pueda concentrarse en su entrenamiento mágico. El prota le dice que hacer eso no cambiará nada, respondiéndole Denise que está bien, siente que está creciendo solo con observarlo, así que no tiene que preocuparse por ella. Mientras nos comenta que ese humano eventualmente sentirá afecto por alguien que le da tanto apoyo como ella. Puede ser tan agradecido como quiera, pero al final ella será quien termine riendo. El prota comentando que entonces aceptará eso con gratitud. Denise nos comenta que lo tomó, pero el prota le dice que aún así no será su maestro, preguntándose Denise si la está rechazando mientras se lo come justo en su cara. Al día siguiente, Denise le dice al prota que ese día trajo algo de comida y cristales mágicos, respondiéndole el prota que aún así no será su maestro. Al día siguiente, Denise le dice al prota que su chef de cocina dijo que prepararía una comida completa para él, volviéndole a decir el prota que aún así no será su maestro. Al día siguiente, Denise pidiéndole al prota que observe, le cuenta que es un mineral refinado. Pensó que podría ser útil, respondiéndole el prota que lo puede dejar en ese lugar, pero aún así no será su maestro. Y un tiempo después, Denise visiblemente irritada nos comenta que es un explotador egoísta. Si está haciendo tan amable, pregunta si no debería al menos actuar un poco convencido. Y de pronto Bella informándole que tienen un problema, Denise le pregunta si está diciendo que hay un problema más grande que el que tiene. Pero Bella le cuenta que el mayordomo jefe de la casa Duplen se dirige hacia ese lugar. Denise le pide que por ahora se escondan. Bella preguntándole qué hay de la tienda de campaña, Denise le responde que no lo sabe. Simplemente pensarán que es del prota. Y en otro lugar, Bella al ver la multitud se pregunta si acaso van a alguna guerra o algo así. Y volviendo con el prota, este pregunta si la solicitud es para convertirse en el instructor de magia de Aiseline, diciéndoles que sería un honor. Denise irritada por la respuesta del prota, Bella con un gesto le pide que haga silencio. El mayordomo le pregunta al prota si entonces se preparará para partir con ellos de inmediato, pero el prota negándose, le responde que solo después de que termine su entrenamiento, aunque no está seguro de cuándo ocurrirá eso. El mayordomo le pregunta qué le parece si aumentan el pago, pero el prota disculpándose, le responde que en su nivel actual, no puede ser de mucha ayuda para Aiseline.
no desea enseñarle magia a medias. Y pasando a la residencia de Duplen, Aiseline emocionada les pregunta si encontraron en donde se encuentra el prota, contándole la sirvienta que el mayordomo principal fue a verlo personalmente. Aiseline le dice que debió habérselo dicho. Ella personalmente quería preguntarle, y comentando que debe ir en ese momento, le pide que reúna a los soldados. La sirvienta contándole que el terreno es muy áspero, Aiseline le dice que eso es sobre dar la bienvenida a su maestro. La estudiante debe ir en persona, y volviendo con Denise, esta le dice a Bella que rezará mañana por la mañana, respondiéndole esta que lo entiende, y comenta que sin duda se rinde rápido, si será porque es inteligente. Denise le pregunta si realmente cree que es una tonta, preguntándole Bella cómo lo supo, retractándose le dice que por supuesto que no es así preguntándole qué está diciendo. Denise comenta que antes lograba cualquier cosa una vez que se activaba su terquedad, pero en esa ocasión ni siquiera quiere ser terca. Se pregunta por qué, se siente tan agotada, pero de pronto Bella comenta que ese mago mercenario no es alguien que se deje influenciar por el origen o el dinero de una persona, parece moverse basándose en su valor mucho más importante. Y Denise recordando algo, vemos nuevamente al prota comentando que con su nivel actual, no puede ser de mucha ayuda para la señorita Aiseline, no desea enseñar magia a medias. Y Denise se pregunta por qué todos son tan sinceros. Y del lado del prota, practicando su magia de búsqueda, de pronto vemos que algo lo interrumpe, y el responsable disculpándose, me dice si interrumpió su entrenamiento, y preguntándole si se puede sentar a su lado, el prota le dice que ese día se ve un poco diferente, preguntándole Denise si es porque está hablando de manera informal, pero el prota negándolo le responde que es por sus ojos. Denise se disculpa por haber sido una molestia todo ese tiempo, contándole que dejará de hacerlo. El prota agradeciéndole por todo le dice que espera que encuentre un buen maestro, pero Denise le responde que ni hablar, contándole que odia la magia, todo es política y actuación. Solo intentó mantenerlo de su lado porque se volvió famoso, pero es demasiado orgulloso, como de todos modos irá con Aiseline, cree que debería retirarse. El prota le pregunta por qué odia la magia, contándole Denise que antes le gustaba un poco. No, en realidad tampoco es eso, solo le gustaba que la elogiaran. La magia era solo un medio, y lo que ella quería eran elogios. Estudió duro mientras la llamaban genio. Entonces un día, ese pensamiento apareció de repente en su mente. ¿Por qué está haciendo todo eso? ¿Qué está haciendo siquiera? Así que lo dejó, diciéndole que eso es todo. El prota le dice que al final, uno termina cansándose de los elogios. Preguntándole Denise sorprendida si de verdad está escuchando su historia, pensó que simplemente estaría hablando sola antes de irse, pero el prota le desea un buen viaje. Denise levantándose le dice que está celosa de que alguien como él, que no cuestiona la idea del esfuerzo, preguntándole si de verdad se convertirá en un gran mago, aunque bueno, si alguna vez se vuelven a encontrar al menos debería saludarla. Y al día siguiente, vemos a Aiseline dirigiéndose hacia el prota, y a lo lejos, vemos a Denise retirándose del lugar. Y trasladándonos al Gran Ducado de Beltus, Denise sorprendida pregunta si Aiseline fue rechazada, contándole Bella que es una persona impredecible. Denise se pregunta si será porque su entrenamiento aún no ha terminado, aunque eso es diferente a un rechazo. Bella le dice que debería dejar de preocuparse por ese asunto, respondiéndole Denise que tiene razón. Supone que vivirá en una cueva para siempre y se convertirá en un oso, como en esa leyenda del este. Bella le dice que esa leyenda era un oso convirtiéndose en humanos. Denise con un puchero se pregunta si cree que es la única persona en el mundo capaz de usar magia, pero de pronto, Bella le cuenta que ha llegado un invitado para compartir una comida con ella. Denise preguntándole quién será, entrando al salón, y dándole los buenos días a su padre. Sorprendida ve al prota comiendo muy al gusto. Volviendo un poco atrás, el prota practicando su magia, nos comenta que se está alineando el flujo de maná. Con solo un poco más, el maná está en un solo punto. E infundiendo su maná en el suelo, vemos que se había agotado, y de pronto, alguien le dice que a ese ritmo podría colapsar. Sería un desperdicio morir después de finalmente aprenderlo, y le dice que es hora de que abandone ese lugar, contándonos que ha adquirido la habilidad de 3 estrellas, cambio tectónico. Luego, Traest le dice al prota que por ahora ya no tiene nada más que enseñarle,
como dijo antes, no sobrevivirá con un talento mediocre. Debería pensarlo por sí mismo, hasta dónde pretende ascender. El prota preguntándole a dónde va, Draest le responde que va a tomar un poco de aire fresco por un rato, y antes de irse, le dice que tenga cuidado con Coela. Y el prota comentándonos que se va, se dice a sí mismo que tiene que tener cuidado con Coela. Y volviendo al Gran Ducado de Beltus, este le dice a Denise que está verdaderamente complacido. Gracias a que tomó la iniciativa, un valioso instructor de magia vino por su propia voluntad. Respondiéndole Denise que solo hizo lo que tenía que hacer. El duque Beltus le dice al prota que debe tener una razón para rechazar la solicitud de Duplen, y pidiéndole que le diga la razón, le dice que lo ayudará en todo lo que pueda. Pero el prota le responde que no necesita más que la recompensa que mencionó. Solo aceptó debido a la actitud de la señorita Denise. El duque Beltus comenta que la actitud de Denise es realmente maravillosa, preguntando qué otra dama en el continente podría comportarse como ella. Cualquiera en el mundo que la viera no podría resistirse a enseñarle. Y le pregunta a Denise si recuerda aquella vez cuando la criada rompió un plato. La criada dijo que había cometido un grave pecado y pidió perdón, y entonces ella sonrió como un ángel y dijo, más que un simple plato como ese, ella valora su, pero Denise interrumpiéndolo, le dice que cree que deberían hablar sobre las lecciones, solo entre el instructor y ella, y después de despachar a su padre, le pregunta al prota qué está haciendo en ese lugar, respondiéndole que está tomando té. Denise le pregunta si acaso está bromeando, mejor dicho, si no había dicho que no lo haría, si acaso no terminaron en buenos términos. El prota le cuenta que estaba agradecido por lo ocurrido en la gran cueva del Aspa. Recibió una gran ayuda gracias a ella. Denise le responde que ya se lo había dicho. Eso fue solo un acercamiento político. Le dijo que no tiene intención de aprender magia, respondiéndole el prota que para ser sincero no le sentó bien, sin siquiera saber adecuadamente qué es la magia, por esa actitud de sacar conclusiones apresuradas sobre si es buena o mala, respondiéndole Denise que es cierto, debe de ser desagradable para alguien como él, pero lo que no le gusta, respondiéndole el prota que es una lástima, sin conocer ni una sola cosa buena de esa hermosa y brillante magia, pensar que guarda tal desilusión y antipatía, y cambiando su actitud le dice que no tolerará eso. Denise al ver su cambio nos comenta que es abrumador, no debería haberlo provocado. Y trasladándonos al distrito noble de Evelstein, nos encontramos con Aiseline, y está recordando lo que había pasado. Vemos que el prota le respondía que ella no tiene nada que aprender de él. Sus bases ya están tan firmemente establecidas que parece mejor que aprenda de un instructor de la misma escuela de regulaciones, pidiéndole disculpas. Y volviendo al presente, Aiseline nos comenta que él ya ha tomado una decisión firme. Eso definitivamente no fue un cumplido. El estándar creía que eso lo era todo. Ella simplemente no era libre, y a alguien tocándole la puerta, le informan que ha llegado una carta de la casa principal. Aiseline preguntándole qué tipo de carta, la sirvienta le cuenta que es la ceremonia de partida del joven maestro Belirien en la próxima semana. Aiseline preguntando si ya tan pronto, comenta que como su primera ceremonia de partida, debe preparar un buen regalo, contándole a su sirvienta que irá al distrito comercial. La zona blanca es un lugar peligroso así que debe de estar preparada. Y en otro lugar, en el distrito noble de Evelstein, la mansión de Denise, esta comenta que realmente está fuera de sus cabales. La estaba mirando fijamente con los ojos bien abiertos, diciendo que no conoce ni una sola cosa buena de la magia. La magia solo es buena para él, preguntando por qué tiene que obligar a los demás. Respondiéndole Bella suspirando que si ya se dio cuenta de eso, entonces ya no le obligarán a leer esas novelas vulgares. Pero Denise le dice que pensar que no conoce ni una sola cosa buena de esas hermosas y brillantes obras, no le va a tolerar eso, pero Bella comenta que de tal maestro tal estudiante, preguntándole Denise a qué se refiere con eso, y suspirando, llamando a Bella, esta rápidamente le responde que no le parece interesante esas novelas, pero Denise le dice que no es eso, y le cuenta que si trae a alguien como el maestro que resolvió el dolor de cabeza de Duplen, obtuvo el reconocimiento de Elente, e incluso dejó de lado a Aiseline, le pregunta si sabe cuál es la peor parte, pero Bella le pide el favor que se vaya a dormir, diciéndole Denise que al menos la escuche, y le cuenta que si incluso bajo un maestro así, no logra nada, la hará parecer incompetente. Pregunta si no puede simplemente despedirlo con su propia autoridad.
Solo quiere vivir acostada y leyendo novelas. Pero Bella comenta que si desperdicia al prota, le pregunta si no le costará la asignación para esa novela, diciéndole que se retirará por ahora, y al hacerlo, Denise con un puchero pregunta si todo eso es en serio. Volviendo un poco atrás, Dráez le dice al prota que sería sabio mantener buenas relaciones con las 3 grandes casas nobles. Dicho eso, no hay necesidad de jurarle lealtad a ningún bando, más bien, caminar por la cuerda floja entre las 3 casas y mantenerlas inquietas. Solo así podrá cuidar de sí mismo. Y a la mañana siguiente, el prota con un estruendo levantando a Denise, esta le pregunta si acaso está loco, pero el prota respondiéndole que no lo está, le dice que el sol está en el cielo, y como no se despertaba, simplemente hizo ruido fuerte, pero Denise le dice que no es eso, preguntándole si no ve que en ese mismo momento se encuentra en pijama, respondiéndole el prota que lo ve, y le pide que se cambie y salga en 5 minutos. Un tiempo después, Denise le dice al prota que hay un límite para ser grosero. Además, ese día es fin de semana, preguntándole si no es de sentido común descansar los fines de semana, respondiéndole el prota que eso es correcto. Uno no debe exigirse demasiado los fines de semana, preguntándole Denise que entonces por qué hace tanto escándalo por la mañana, respondiéndole el prota que no exige demasiado es diferente a no mantener lo básico. Si es una de las integrantes del gran trío del Salón Rousier, es natural mantener un nivel mínimo de refinamiento incluso los fines de semana. Ella fue quien decidió que es natural, respondiéndole Denise que como su empleadora, no está de acuerdo con él. Él como empleado, le pregunta si no debería actuar dentro de las reglas que ha establecido, pero el prota sacando un contrato, le explica que está escrito por el propio Gran Duque Beltus. El empleador es el Duque Beltus, y el Gran Duque le ha delegado toda la autoridad sobre su formación mágica. Denise pidiéndole que espere le dice que nunca escuchó nada de eso, pero el prota le dice que le explicará el horario de ese día. Después de un desayuno ligero, primero evaluarán su nivel de magia de tipo búsqueda, después, volverá a aprender magia elemental de combate desde lo básico. Por la tarde, tendrá entrenamiento físico, seguido de aprendizaje sobre la utilización del maná, pero Denise diciéndole que espere, le pregunta si no acaba de decir que no se exigirán demasiado porque es fin de semana, respondiéndole el prota que eso es correcto, y mantener lo básico es una tarea difícil, contándonos Denise que está loco. Y un tiempo después, Bella escuchando a alguien con su último suspiro, vemos que se trataba de Denise, y está pidiéndole en sus adentros que la ayude. Bella con un gesto le dice que se esfuerce. Y vemos cómo pasó su entrenamiento. Y al anochecer, Denise le dice a Bella que simplemente va a morir para que ese mercenario idiota se vaya al infierno. Bella le dice que la responsabilidad no está clara, así que podría ser ella quien termine en el infierno. Denise le pregunta por qué demonio está haciendo de esa manera. Ha cambiado completamente desde que conoció a ese tipo. Está siendo igual al prota. No tiene sangre ni lágrimas. Pero Bella le dice que sin sangre ni lágrimas un ser humano muere. Preguntándole Denise a quien está imitando. Se le está poniendo la piel de gallina. Y le cuenta que ese tipo astuto hizo un contrato con su padre, así que ni siquiera puede despedirlo. Respondiéndole Bella que entonces intente decírselo al Gran Duque. Puede decirle directamente que lo despida, respondiéndole Denise que digan que el prota no tiene habilidad y es realmente perezoso, diciéndole que tiene que apoyarla, pero Bella le responde que se niega. Dice eso, pero sabe que en realidad no puede hacerlo. El prota es el instructor que ella misma trajo, y es un talento que las otras casas observan con codicia, respondiéndole Denise que es cierto. Su padre puede ser flexible con otras cosas, pero nunca compromete el honor de la casa, y saliendo de la bañera, comenta que por fin puede leer su novela, pero Bella le dice que probablemente debería simplemente dormir, pero Denise negándose le dice que si cede una vez, pero de pronto el prota le pregunta si va a salir en ese momento, respondiéndole Denise que la asustó, y preguntándole qué hace en ese lugar, comenta que pensó que se había ido a casa. No le digan que aún queda más entrenamiento, pero el prota le pregunta qué tonterías está diciendo, y qué sentido tiene exigirse demasiado, respondiéndole Denise que ya la hizo exigirse demasiado más que suficiente. El prota le cuenta que solo está en ese lugar para informar el horario del día siguiente al amanecer, pero Denise diciéndole que no lo escucha, les ordena a los guardias que saquen a esa persona extraña de ese lugar, y al día siguiente,
vemos a Denise toda estropeada, y preguntándole a Bella si han pasado 3 años desde entonces, esta le responde que han pasado 3 días. Respondiéndole Denise que es una mentirosa, Bella comenta que ya que ese día asistirá a la reunión del Salón Rousier, no habrá entrenamiento, respondiéndole Denise que es correcto, y le pide que se apresure antes de que aparezca ese loco, pero Bella le dice que si incluso no huyera, cree que la dejaría ir a una reunión, y luego, el prota preguntándole si descansó bien, Denise nuevamente le dice que la asustó. El prota le explica que para ese día, la lección sobre condición física básica y teoría, pero Denise escapando le responde que no le importa, contándole que ese día tiene una reunión, preguntándole si sabe lo importante que son las actividades sociales. El prota respondiéndole que lo sabe, le dice que le esperará en la mansión hasta que termine. Después de todo, el Salón Rousier y los círculos sociales son actividades importantes, pidiéndole que se tome su tiempo. Y Denise confundida se pregunta si ese malvado realmente la está dejando ir. Debe saber que solo va a ese lugar para matar el tiempo. De todos modos, incluso esas molestas reuniones pueden ser útiles a veces. Y un tiempo después, Bella le dice a Denise que estaba tan llena de energía durante la reunión, pero ahora que están de regreso parece alguien a quien arrastran hacia su ejecución. Respondiéndole Denise que es obvio, el prota la está esperando en casa. Ese demonio, bestia, pervertido, y manifestando un hechizo, Bella le pregunta qué está haciendo, contándole Denise que va a volcar el carruaje con magia, lo disfrazará con un accidente de carruaje para saltarse el entrenamiento, y preguntándole si es una genio, Bella rápidamente detiene su estupidez, y al llegar a la mansión, Denise confundida se pregunta por qué el prota está conversando tan alegremente con el jardinero. Y el prota dándose cuenta de su presencia, le dice a Denise que ya que ha regresado, le pide que se dirija inmediatamente al estudio, contándole que esa noche estudiará por su cuenta solo los libros de teoría, dejando a Denise aún más confundida. Y pasando al estudio, Denise se pregunta cómo es que ese día el prota no está pegado a ella ni molestándola. Se pregunta si acaso se estará relajando, lo agradece pero, y al espiar las actividades del prota, comenta que es sospechoso. Bella preguntándole qué cosa, Denise le responde que está hablando del prota, contándole que últimamente ha estado hablando mucho con los sirvientes. No sabe qué está tramando, pero le pide que no caiga en sus engaños, y le pregunta si está de su lado, y no se dejará convencer tan fácilmente, respondiéndole Bella que no tiene que preocuparse, le gusta estar a su lado más que cualquier otra cosa, pero luego, vemos que Bella se había caído. Un tiempo después, Denise le pregunta al prota qué demonios está tramando, diciéndole que esa mansión le pertenece, y todas las personas de ese lugar es su gente, pero el prota le responde que no sabe por qué está diciendo algo tan obvio. Denise le dice que sabe que está intentando ganarse a sus sirvientes, diciéndole que deje de hacer lo que sea que está planeando y simplemente le enseñe magia. El prota le dice que es cierto que está intentando acercarse a los sirvientes, pero no está tramando nada. Denise preguntándole qué intenta hacer acercándose a ellos, le dice que le está poniendo nerviosa, respondiéndole el prota que es porque necesita saber más de ella, no sobre la elegante dama de los rumores, sino sobre la verdadera Denise, explicándole que enseñará a alguien, no consiste solamente en transmitir conocimientos, cuanto más sabe sobre la persona que recibe la lección, mejor puede enseñarle. Denise algo avergonzada le pregunta que entonces, que dijeron todo sobre ella, si es más bonita que Aiseline o Elente, pero el prota le responde que escuchó que le molesta todo y que le falta motivación. Sin embargo, también escuchó que toma la iniciativa más que nadie cuando se trata de asuntos importantes, que, aunque actúa con indiferencia, en realidad cuida muy bien de los sirvientes. Y en un recuerdo, vemos que el jardinero le contaba al prota que podría meterse en problemas por decir eso, pero ella es igual que su propia hija. Su desobediente segunda hija era exactamente de esa manera. El chef le cuenta que hay días en los que se queja de la comida hasta mal sazonada, pero al día siguiente les compraba sal carísima. Unos guardias le cuentan que no hace mucho, su compañero estuvo enfermo y de alguna manera ella se enteró y le dio un montón de medicina. Ahora arriesga su vida para protegerla. Y Bella le cuenta que incluso la cuidaba toda la noche cuando estuvo enferma. Verla quedarse dormirá a su lado, casi se la come de lo adorable que era. Y volviendo al presente, Denise comenta que ellos solo dijeron cosas bonitas por cortesía. Ella solo estaba haciendo su trabajo,
pero el prota le dice que además, escuchó que es una escritora talentosa. Denise, algo nerviosa preguntándole de qué está hablando, le dice que ella no sabe nada de eso, pero el prota le dice que está escribiendo una novela llamada El arrogante señor Robin, contándole que él también disfrutó leyéndola. Denise se pregunta quién más sabrá sobre eso, y por qué el prota la está leyendo, y este le cuenta que se identificó específicamente con el pasado de Tracy. Sin embargo, Sir Robin le pareció un poco excesivo. Una cosa son los leves sentimientos románticos, pero 7 páginas dedicadas a describir su salvaje masculinidad, la viveza de la restricción era bastante atrevida. Y Denise, escapando del lugar avergonzada, el prota nos comenta que en realidad no todo era mentira. La necesidad de conocer a su alumna es algo natural, junto con sus mayores fortalezas. Y un tiempo después, el prota, dando los buenos días, le pregunta a Denise si la otra noche también estuvo escribiendo, diciéndole que es mejor dormir por las noches. Pero Denise, algo avergonzada, le pregunta a qué se refiere con escribir. El prota le responde que se refiere a lo que mencionó el otro día, preguntándole si ya lo olvidó. Y por cierto, respecto a la escena del balcón del volumen 9, la repentina de descripción gráfica fue un poco impactante, pero Denise, sacándolo de la habitación, se pregunta si acaso está soñando, y diciéndose que tiene que despertar, comenta que tiene que entrenar su magia rápido. En otra escena, el ente comenta que ya han pasado unos 10 días desde que trajo a su maestro de magia, y preguntándole a Denise si ya se adaptó, ésta le responde que si el infierno existe, cree que ese debería serlo. El ente, al ver su estado, nos comenta que ni siquiera necesita verlo para saberlo, debe de estar pasándola muy mal, y dejando su taza, le pregunta si ha oído las noticias. Denise, preguntándole a qué se refiere, el ente le cuenta que escuchó que pronto se celebrará el debut de Diela, así que ella asistirá a la próxima reunión habitual junto a Aiseline, preguntándose Denise si es la inútil de Diela, y trasladándonos a la residencia Duplan, Diela preguntando si es el Salón Rousier, también pregunta por qué debería ir ella a ese lugar, respondiéndole el mayordomo que asistirá a la reunión de la próxima semana, y le explica que es parte de los preparativos para su debut. Diela, algo pensativa, le responde que lo intentará. De todos modos, hay alguien a quien quiere ver, y su nombre es Denise.